Pues, amados hermanos, bienvenidos en esta plataforma. En este momento estamos iniciando nuestro culto de Semana Santa correspondiente al día jueves, un día muy especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, hermanos, el motivo de reunirse para adorar a nuestro Dios, soportado por un día tan especial que es esta semana, llamada también Semana Mayor, pues nos reunimos gente de diferentes lugares, de diferentes regiones. Tenemos a un auditorio especial hoy en Facebook, que también han tenido a bien conectarse con nosotros para adorar a Dios. Y también mis hermanos, pastores, misioneros y líderes que están en esta reunión. Tenemos una participación especial de nuestro predicador, que también se ha hecho acompañar por algunos hermanos de la iglesia. Y también son bienvenidos, ¿cómo no? Bienvenidos para que adoremos juntos en este tiempo tan especial de este día. Así que yo les invito, mis hermanos, a que los próximos minutos estemos muy atentos, dispongamos nuestro corazón, abramos nuestra alma y nuestro espíritu esté dispuesto a escuchar a través de la palabra, del canto, de la lectura, algún mensaje que Dios tenga preparado para usted el día de hoy. Así que vamos a comenzar, mis hermanos, de acuerdo a nuestro programa, y lo vamos a hacer escuchando un himno que exalta las características de Jesús como nuestro amigo. Adelante, hermano Víctor, si es tan amable. Nuestra aflicción.
Muchas gracias. Gracias a Dios que nos recuerda a través de estos cantos, estas características de ese Jesús que vive en nuestro corazón. Oremos. Les invito a que cierre sus ojos, incline su rostro en actitud de reverencia, ahí donde usted se encuentra. Y terminando de orar, le voy a pedir a mi hermano Víctor Villanueva que tenga lista una lectura bíblica en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 25, hermanos. Será una lectura como punto de reflexión para este día. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, qué grato es que los redimidos por Cristo se reúnan para adorar tu santo nombre como un solo cuerpo. Mandamiento del mismo Jesús. Te damos gracias, Dios, porque pusiste el querer como el hacer en nuestro corazón de estar aquí el día de hoy. Y es un privilegio, mi Dios, cumplir con esto. Hacer realidad un deseo de nuestro corazón. Estamos unidos, Señor, de diferentes y muy distantes lugares, pero nos une el deseo de adorar tu santo nombre, porque tú ordenaste, mandaste, Señor, instruiste a tu Hijo Jesucristo a que cumpliera cabalmente con un plan que tú concebiste en tu corazón, Dios. Y Jesús así lo hizo. Por eso, en esta sintonía, mi Dios, de obediencia hacia ti, hoy estamos aquí para edificar nuestro espíritu y que este tiempo de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo transforme nuestras vidas, Señor, a través de los testimonios. Bendícenos en este tiempo hermoso. Ayúdanos a que nada nos distraiga, mi Dios, y que salgamos edificados de esta comunión contigo el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muy bien, gracias, hermano. Bien, mis hermanos, pues estamos en el momento especial de nuestro culto. Es tiempo de escuchar la voz de Dios a través de nuestro predicador, el pastor Miguel Ángel Tegaeche Bechelani, pastor de la Iglesia Bautista Génesis de San Miguel Allende, Guanajuato. Mi hermano Miguel Ángel, que Dios te use. Adelante. La última semana de Jesucristo en la tierra. La Biblia dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mateo 26, 2. A uno le gustaría saber cómo se siente un gran comandante antes de una gran batalla. ¿Cuál es su condición mental y cómo espera que el combate del día siguiente le vaya a resultar? Mientras los platillos de la balanza están vibrando todavía, ¿cómo actuaría? ¿Cómo se comporta?
Uno quisiera conocer la condición del corazón del prójimo ante la inminencia de una gran prueba. Alguien tiene que someterse a una delicada operación quirúrgica. ¿Cómo se puede apoyar a esa persona ante la perspectiva del bisturí del cirujano y del peligro que conlleva? O tal vez la muerte misma se esté acercando rápidamente. ¿En qué condición de corazón se encuentra la persona que va a enfrentar la muerte? ¿Cómo anticipamos el gran cambio? Yo entiendo que a veces es más difícil presenciar una batalla que pelearla, que es más difícil anticipar un mal que experimentarlo. Y pudiera ser que la visión anticipada de la muerte sea mucho más difícil que la muerte misma para un cristiano. Podemos estar confiados antes que la batalla comience. Podemos estar tranquilos antes de que las nubes revienten en el tiempo de la tormenta. Podemos descansar en Dios antes que la puerta de hierro se abra y que la atravesamos para adentrarnos en el ignoto mundo. Estas son preguntas que muy vale la pena hacernos. Pensé que sería muy provechoso para nosotros que tratemos de mirar a nuestro Señor en esta condición, al gran capitán de nuestra salvación antes de la batalla, al grandioso sacrificio de Dios conducido al altar que en su sangre está a punto de ser derramada. ¿Cómo se comporta? ¿No pudiera haber algo especialmente instructivo en esas últimas palabras suyas, cuando, por así decirlo, pareciera despojarse de las ropas del maestro y de profeta y ponerse las vestiduras de el que iba a ser sacrificado? ¿No habrá algo que nos corresponda aprender del estado de su mente, de su espíritu, de sus expresiones justo antes de su pasión? Es algo tan solo una mirada a una ventanita de lo que podemos experimentar nosotros, de lo que vemos en este relato del pasaje de la palabra del Señor. El maestro les dijo un día antes del acontecimiento del día más angustioso del Señor Jesucristo: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, situémonos en el día jueves, al día siguiente, hoy precisamente, según el cronograma de actividades de la palabra del Señor. Algunos de los acontecimientos que sucederían durante el día sería, por ejemplo, la preparación de la Pascua, la Santa Cena, Jesús ora en Getsemaní, el arresto de Jesús, Jesús se enfrenta al concilio y la negación de Pedro. Lo primero que quiero decirles sobre estos acontecimientos, amados hermanos y escuchas que están ahora sintonizándonos por las redes sociales, es esto: admiren al Salvador, óiganlo hablar y mírenlo en santa contemplación, con el propósito de que se despierten ustedes una gran admiración por él. Admiren su serenidad. No hay ninguna señal de ninguna perturbación mental. No hay evidencias de consternación. No hay ni siquiera un estremecimiento de miedo en él. Ni el más mínimo grado de ansiedad es detectable en él. No habla jactanciosamente. De otra manera sospecharíamos que carecía de valor. Habla muy solemnemente, pues le esperaba una terrible prueba. Mírese por donde se mire, el día jueves fue un día de grande angustia para nuestro Salvador, pero aún así, con qué verdadera paz mental, en qué tonos de apacible serenidad le dice a su pequeño rebaño: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta serenidad es muy sorprendente porque su cercana muerte rebosa mucha amargura y crueldad. El Hijo del Hombre será entregado y al día siguiente, jueves, al Salvador le dolería muy intensamente esa traición después de un acto tan solemne como la cena con sus discípulos. Era una parte muy amarga de la mortífera porción que tenía que beber. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Era una gota cargada de veneno con destino directo a su alma. David, en su gran aflicción, tuvo que decir: porque no me afrentó un enemigo,
lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmo 55, 12 al 14. Y fue algo muy amargo para Cristo que Judas lo traicionara. Sin embargo, habla de ello serenamente el día miércoles. Y habla de ello cuando uno pensaría que no era absolutamente necesario mencionar esa circunstancia incidental el día jueves. Habría podido decir, en 2 días seré crucificado. Pero más bien dijo, en 2 días el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Nota la diferencia. No olviden tampoco la extraordinaria amargura que está concentrada en esa palabra. Será entregado. De alguna manera nos hemos tenido que acostumbrar a la cruz y la gloria que rodea a nuestro Señor, que ha suprimido de nuestras mentes mucho de la vergüenza que está asociada en el partíbulo, pero que debería permanecer siempre. Pero no se trataba simplemente de la vergüenza de la crucifixión, sino más bien de su gran dolor al ser traicionado por uno de los suyos. Quiero que admiren también la inquebrantable determinación de nuestro Salvador, su firme propósito de pasar por todo ese sufrimiento para llevar a cabo nuestra redención, nuestra salvación. Si lo hubiese querido, habría podido hacer una pausa, habría podido desistir, habría podido abandonar la empresa. Ustedes saben cómo la carne, teniendo ante sí todo ese dolor y aflicción, estaría clamando esa misma noche, si es posible, pase de mí esta copa. Pero aquí vemos, antes que llegara la pasión y aún durante ella, esa determinación inquebrantable y firme y valiente, la cual, de hecho, llegó cuando llegó la pasión, no se acobardó ni dudó y mucho menos se echó atrás. No habría querido ni habría podido hacerlo. Pudo sudar grandes gotas de sangre, pero no podía renunciar a la misión que vino a cumplir. Él podía inclinar su cabeza a la muerte, pero no podía ni quería dejar de amar a su pueblo, al que amó tanto como para terminar su vida sobre el madero por causa de ese pueblo. No hay lamentaciones ni claudicación. Admírelo entonces, queridos amigos, que lo más íntimo de su corazón le adore y le ame. Pero quiero que noten también cuán absorto estaba en su entrega y su muerte inminentes una vez que fue sorprendido, una vez que fue aprendido, una vez que fue entregado. Esa verdad se hace evidente en las palabras de nuestro texto que he tomado, por cierto, del día miércoles. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ah, amado Señor, tú dijiste la verdad. Ellos en verdad lo sabían y con todo tú les hablaste con amoroso apego, pues ellos no lo sabían realmente ni sabían precisamente cuál tenebroso iba a ser ese momento. No entendían todavía que su maestro debía de morir y que resucitaría de entre los muertos en días postreros. Él les había repetido a menudo la certeza de que así sería, pero de alguna manera ellos no lo habían creído realmente, no lo habían captado, no lo habían asimilado hasta que vino su aprehensión. Allí se dieron cuenta que las horas estaban contadas. Vamos, si hacía poco tiempo habían caminado con él a lo largo de las calles de Jerusalén. El día domingo pasado la gente había esparcido por el camino sus mantos y ramas de palmeras. Todavía no se había desvanecido de los oídos de los discípulos el sonido de los hosanas del gentío, cuando Jesús les dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿No han olvidado eso? ¿No es cierto? Pero sí lo habían olvidado. Ellos soñaban aún con una soberanía terrenal. Él no les estaba mintiendo en nada. Él no les estaba engañando en nada.
Antes bien puso solemne y severamente su rostro esa noche de su aprehensión como un pedernal para ir a su prisión y a la muerte para obtener la redención de ellos y también la de ustedes y la mía, sagradamente resuelto a pasar por todo esto e incluso angustiado hasta que su bautismo de sangre fuese cumplido y fuese sumergido en las ignotas profundidades del dolor y del sufrimiento. Teniendo todo su pensamiento ocupado en ese tema, nuestro Señor les habló a sus discípulos como si ellos también estuviesen ocupados en lo mismo. Este es el lenguaje de uno que está completamente absorto en esta gigantesca tarea que él ha convertido en su propia cima de su ambición, aunque él sabe que lo involucrará en la vergüenza y en la muerte. Por eso les pido, admírenlo, hermanos y hermanas, porque está tan ocupado en la pasión de ganar almas que olvida todo lo demás. Pero ¿qué pasó en la preparación de la Pascua? Quiero distraer un poco sus pensamientos, no desviarlos del texto, sino de esa particular línea de meditación y pedirles ahora que consideren su sacrificio. Todas las otras Pascuas habían sido Pascuas de nombre solamente, Pascuas en tipo, Pascuas en emblema, Pascuas que presagiaban la Pascua. Pero dentro de 2 días, es decir, dentro del día siguiente, porque ahora estamos en el día jueves, dentro del día siguiente, el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. De manera que quiero que noten, por favor, cuán cierto es que nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Porque nuestra Pascua, Cristo, es sacrificado por nosotros. Lo que el Cordero Pascual fue para Israel en Egipto, eso es el Señor Jesucristo para nosotros. Pensemos en esto unos cuantos minutos. Junten a la Pascua y a la cruz, pues son una verdad. Y primero, he aquí un Cordero. ¿Hubo alguien más que hubiera vivido jamás que fuese tan digno de ser llamado un Cordero como lo fue Jesucristo? No he oído, ni he leído nunca acerca de algún personaje que encarne tan plenamente lo que ha de querer decir el Cordero de Dios. Otros hombres han sido como corderos, pero hay un toque de tigre en todos ellos y en nosotros a veces. No había nada de eso en él. Él era el Cordero que de todos los corderos por encima de la humanidad, el Cordero de Dios. El hombre más semejante a un cordero de todos los hombres que hayan vivido o muerto jamás, pues no había en él ningún rastro de algo que fuese contrario a la ternura, el amor y la benevolencia. Había otras cualidades, por supuesto, pero ninguna que fuese contraria a aquellas. Había algunas que eran tan necesarias para un carácter completo como lo era incluso la benevolencia. Él no falló en nada. Lo diré una vez más. Él no falló en nada. Pero aún así, si solo lo vieras desde esa única perspectiva de su benignidad, no había nadie tan digno de ser llamado un cordero como él. El Cordero Pascual también tenía que ser inmolado. Ustedes saben cómo fue inmolado Cristo. Y no hay ninguna necesidad de detenernos en los sufrimientos y en la muerte de nuestro bien amado, porque eso lo trataremos el día de mañana y le invitamos para que usted se conecte mañana para saber estos acontecimientos. Pero déjeme decirle que el cordero tenía que ser asado al fuego. Ese era el método por el cual era preparado. Y ciertamente Cristo, nuestra Pascua, fue asado al fuego. A través de que sus sufrimientos de fuego, a través de que aflicciones consumidoras pasó por él. No había nada en él que estuviera impregnado de agua. Cada parte suya había sido asada en el fuego del odio humano y también en la ira justa, divina del 3 veces santo. Pero ahora vayámonos situando en la escena de la Santa Cena. La Biblia dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y les bendijo y lo repartió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26:26. Todos nosotros estamos de acuerdo sobre este punto en particular, que la cena del Señor es un emblema de la muerte de Jesucristo y de la manera por medio de la cual recibimos beneficios de él. El pan representa su cuerpo quebrantado y la copa su sangre derramada. Estos
cada uno separadamente, representan su muerte. La manera mediante la cual recibimos este pan y este vino es comiéndolo y bebiéndolo. Y esto representa la manera en que recibimos el mérito y la virtud del Señor Jesucristo por una fe, que es como comer, y por una confianza, que es como beber, por la recepción de Cristo en nuestros corazones espiritualmente, tal como recibimos el pan y el fruto del vino en nuestros cuerpos en el plano físico. Entonces, esas dos palabras que dijo Jesús, tomad, comed, son las instrucciones prácticas relativas a la cena del Señor y entendidas espiritualmente. Son el evangelio de la gracia de Dios. Cada discípulo del Señor Jesús podía oír una voz espiritual que le dice concerniente a Cristo, toma, come. Y a ustedes que temen no ser discípulos de Cristo, si desean serlo, si hay alguna urgencia en su corazón de poseerlo a Él, si están comenzando a buscarlo a tientas, me aventuro a decirles también a ustedes, tomen, coman. Esta es la manera de recibir a Cristo, tomarle, participar de Él, entonces será suyo. Cuando Jesús dice, tomad, comed, sus palabras nos declaran que Él ha de convertirse en el verdadero alimento de nuestra alma. Las almas tienen que ser nutridas por la verdad de Dios, que es su alimento espiritual. Y el Señor Jesucristo se convierte en el alimento de nuestro corazón y en el sustento de nuestro espíritu. Cuando pensamos en Él y meditamos en Él, entonces piensen mucho en Él, confíen mucho en Él, mediten mucho en Él, pues así se volverán fuertes en el Señor y serán reconstruidos para alcanzar la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Esto es lo que quiere decir el texto, tomad, comed. Después de esto, Jesús entra en oración en Getsemaní. La Biblia dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba. También Judas conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Juan 18, 1 y 2. Contemplemos al Salvador en Getsemaní para que podamos imitarlo. Probablemente los discípulos habían ido con su maestro a Getsemaní muy a menudo. Yo supongo que algunas veces durante el día y algunas veces durante la noche habían sido instruidos en cónclave secreto en el huerto de los olivos. Había sido su academia. Ahí habían estado con el maestro en oración. Sin duda cada uno oraba y aprendía a orar mejor con su ejemplo divino. Queridos hermanos y hermanas, yo les recomiendo que vayan con frecuencia al lugar donde puedan tener una mejor comunión con Dios. Pero ahora los discípulos fueron a Getsemaní porque se cercanía una gran tribulación. Fueron llevados ahí para que velaran y oraran, no para que tuvieran un tiempo de relajación, ni un tiempo de convivencia, ni un tiempo de club social. Habían sido llevados para velar y orar. Sin embargo, estos discípulos eran llamados a entrar en comunión con su maestro en aquel momento, en la oscuridad más densa y más profunda que estaba sobreviniéndole, mucho más densa que cualquiera que les estuviera sobreviniendo a ellos. Nuestra dificultad, oh hermanos, es que la carne va de esta tribulación y que al igual que los discípulos nos quedamos dormidos cuando deberíamos velar. Cuando llega el tiempo de la tribulación, si nos deprimimos en espíritu por su causa, somos propensos a no orar con ese fervor y ese vigor que una mayor esperanza nos hubiera engendrado. Y cuando llegamos a sentir algo de lo que el Salvador soportó, somos demasiados propensos a quedarnos sobrecogidos, más bien que a ser estimulados por ello. Y así, cuando Él viene a nosotros, nos encuentra como a los discípulos, durmiendo a causa de la tristeza. Así dice el pasaje. El maestro dijo benignamente, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero no creo que alguno de los discípulos se excusara en ese momento. Me parece, si puedo juzgarlos basándome en mi propia persona, que yo hubiera dicho,
no podré perdonarme nunca por haberme quedado dormido aquella noche. ¿Cómo pude quedarme dormido habiéndonos dicho él, velad conmigo? Y cuando regresó con su rostro rojo por el sudor de su sangre y con su desilusionada mirada en su semblante, dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Cómo pude quedarme dormido una segunda vez? Y luego, ¿cómo pude quedarme dormido una tercera vez? Oh, me parece que si Simón Pedro debe de haber recordado perennemente que su Salvador le dijo, Simón, ¿no has podido velar conmigo tan solo una hora? Eso sería terrible tristeza para mí. Seguramente no dejó de hacerse esa pregunta toda su vida. Y Santiago y Juan deben de haber sentido lo mismo. Hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, ¿se ha quedado dormido alguno de ustedes en circunstancias similares mientras la iglesia de Cristo está sufriendo, mientras la causa de Cristo está sufriendo, mientras el pueblo de Cristo está sufriendo, mientras te está sobreviniendo una tribulación que te ayudará a tener comunión con Él? En vez de ser motivado a una devoción más elevada e intensa, estás cayendo en un sueño más profundo. Si es así, Cristo, en su gran amor, puede excusarte, pero yo te ruego que tú mismo no comiences a excusarte. No, levántese y velen y oren para que no entren en tentación. Ahora concluyo con una palabra de advertencia que ya casi he anticipado. Vayamos en el pensamiento a Getsemaní para que Judas entre en la escena y nos sirva de advertencia. Permítame leerles la última parte del texto que dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, el que le entregaba, conocía ese lugar. Sí, probablemente él había pasado allí toda la noche, muchas veces con Cristo. Judas se había sentado en el círculo con sus otros discípulos en torno a su Señor en alguna de las terrazas cubiertas de olivos. Y se había escuchado sus prodigiosas palabras a la tenue luz de la luna. Había oído orar allí a su Señor con frecuencia. Judas, el que le entregaba, le había oído orar en Getsemaní. Conocía los tonos de su voz, la pasión de su súplica, la intensa agonía de ese gran corazón de amor cuando era derramado en oración. Sin duda, se había unido a los otros discípulos cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Judas, el que le entregaba, conocía el lugar. Él podía habernos señalado el sitio preciso donde el Salvador prefería estar. Ese ángulo en la terraza, ese pequeño rincón escondido donde el maestro solía buscar un asiento para sentarse y enseñar al grupo escogido en torno suyo. Sí, Judas conocía el lugar. Y era debido a que conocía el lugar que fue capaz de traicionar a Cristo. Pues, si no hubiese sabido dónde estaba Jesús, no había podido llevar a los soldados ahí. Me parece algo muy terrible que esa familiaridad con Cristo haya capacitado a este hombre para convertirse en un traidor. Jesús estaba viviendo las horas más intensas de su vida en este momento. Pero déjeme decirle una cosa, y quiero que usted ponga demasiada atención, aún en el momento exacto de la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo, el incesante cuidado del Cristo que moría. La Biblia dice en Juan 18, unos versículos más adelante, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, ninguno perdí. Los dos milagros notables que nuestro Señor realizó en el huerto de Getsemaní no debían pasar inadvertidos. El primero fue la caída a tierra de los soldados y de los alguaciles de los sacerdotes. Jesús solamente les habló, pero hubo un tal poder y majestad en su presencia que en su voz que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Eran totalmente incapaces de aprenderles. Allí, en alguna medida, hubo una demostración del poder divino de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Allí hubo en alguna medida una demostración del poder divino de Cristo. Esos hombres habrían caído a la tumba y al infierno mismo si Jesús hubiera aplicado la plena potencia de su fuerza. Bastó que dijera una palabra y ellos cayeron al suelo. No tuvieron ningún tipo de poder en contra suya. Amados, este milagro ha de servirles de consuelo. Cuando los enemigos y adversarios de Cristo arremeten contra él,
Él puede derribarlos fácilmente. Ha habido muchas crisis en la historia de la iglesia cuando parecía que la verdad sería destruida. Entonces ha venido la oportunidad para la intervención divina. Una palabra de Cristo ha derrotado a sus enemigos, aquellos que aguardaban como leones listos a saltar sobre su presa, se habían visto decepcionados. Ha bastado una sola palabra de Jesús y ellos han retrocedido y caído a tierra. Por tanto, mis amados hermanos, cobren ánimo y no se desalienten ni siquiera en la hora más negra. Basta que Cristo diga una palabra y obtendrán la victoria con toda certeza. El otro milagro fue que al ver la compañía de personas que venían juntas para aprenderle, él fue capaz de escuchar, de escudar a voluntad a sus discípulos, de manera que ninguno solo de ellos fue lastimado. Al siervo del sumo sacerdote le cortaron la oreja. El bando contrario fue el que más bien recibió la herida, pero ni las orejas de Pedro ni los dedos de Juan se vieron afectados. Los apóstoles escaparon completamente ilesos. Ellos mismos eran incapaces de protegerse, siendo un número muy reducido en comparación con la cuadrilla armada que había sido enviada por el sumo sacerdote. Con todo, su maestro los preservó, de lo cual aprendemos que el Señor Jesucristo es capaz de cuidar a los suyos. Amados, aprendamos esta lección. La palabra de Cristo es confiable. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Cristo es confiable. Pueden confiarle todo su destino. Lo que Cristo ha dicho está lleno de verdad. Él es sí y amén. Y lo mismo son todas sus palabras. Permanecen firmes por los siglos de los siglos, igual que su propia eterna deidad. Pero minutos más tarde, o horas más tarde, o momentos más tarde, Jesús se enfrenta al concilio. Y quiero irme un poquito más rápido para terminar mi ponencia y hacerle una gran invitación. Jesús le dijo cuando estaba enfrente del concilio: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. Nuestro Señor guardaba silencio ante sus enemigos en defensa propia, a la vez que amonestaba fielmente y declaraba osadamente la verdad. El suyo era el silencio de la paciencia, no el de la indiferencia. Era el silencio de la valentía, no el de la cobardía. Está escrito que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y esa afirmación puede aplicarse muy bien a sus declaraciones ante Caifás, pues allí no guardó silencio cuando se trataba de confesar la verdad necesaria. Si leen el capítulo que estamos analizando, notarán que el sumo sacerdote le conjuró diciendo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? A lo cual le respondió de inmediato: tú lo has dicho. Ahora, no negó su condición de Mesías, alegó ser el prometido, el mensajero del cielo, Cristo, el ungido del Altísimo. Tampoco negó por un instante su deidad personal. Reconoció y confesó que era el Hijo de Dios. ¿Cómo podía guardar silencio si estaba siendo cuestionado un punto tan vital relacionado con su persona? No los mantuvo en suspenso, sino que declaró abiertamente su deidad diciendo: yo soy. Pues esas son sus palabras reportadas por uno de los evangelistas. Luego procedió a revelar el solemne hecho de que pronto estaría sentado a la diestra del Padre, el Señor. En palabras de nuestro texto declaró que quienes le estaban condenando le verían glorificado y a su debido tiempo comparecerían ante su tribunal cuando viniera en las nubes del cielo para juzgar a vivos y a muertos, según nuestro evangelio. Vean entonces, queridos oyentes, cómo son tan claramente expuestas por nuestro Señor Jesucristo en unas cuantas palabras las grandes verdades de nuestra creencia en la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Alegó ser el Cristo de Dios y el Hijo de Dios, y por implicación su breve declaración habla de su muerte, de la sepultura, de la resurrección de Jesús que vendría el día domingo y de su entronización a la diestra de Dios en el poder del Padre. Y habla de su pronta venida en su segundo advenimiento glorioso para juzgar al mundo en justicia.
Por eso es importante que usted tome una decisión al declarar que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, porque ese mismo Salvador puede ser o su Salvador o su juez en el último día de su vida. Permítame brincar rápidamente y a la última parte de este mensaje, cuando recibió una estocada final el Señor Jesucristo en la negación de Pedro. Porque no me permito excluir este pasaje de la narración en donde Pedro le niega 3 veces. En el contexto de la entrega de Jesús, encontramos otro hecho al que no se le suele dar tanto peso como al descrito en el punto anterior. Son las negaciones de Pedro. En la última cena, Jesús anuncia a sus discípulos que todos ellos esa noche, a causa de él, darían un mal paso. Pedro se apresura a decir: si todos dan un mal paso a causa de ti, yo no lo daré. Jesús le dijo: te digo de verdad, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice: aunque tenga que morir contigo, de veras no te negaré. Lo que viene después son efectivamente las 3 negaciones de Pedro. Estando ya Jesús ante el Sanedrín y Pedro sentado afuera en el patio, por 3 veces afirman 2 criadas y otros que estaban presentes que este también estaba con Jesús, el Nazareno. Y Pedro 3 veces lo niega. La primera negación: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé qué dices. La segunda negación: este estaba con Jesús el Nazareno. Y volvió a negar con juramento: no conozco a este hombre. La tercera negación: verdaderamente tú también eres de ellos, pues hasta tu habla te descubre. Entonces empezó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro recordó la frase de Jesús y saliendo afuera lloró amargamente. Si examinamos con detenimiento estas escenas, puede que nos llame la atención que el que haya pasado a la historia como traidor sea Judas y que poco o nada se diga al respecto de Pedro. La principal diferencia entre uno y otro es que la traición de Judas es directa, clara, incluso valiente. Traiciona, pero es el mismo. Y delante de Jesús, el que ejecuta mediante un beso la entrega. Después, tal y como hemos mencionado, Judas está a la altura de su acto, se arrepiente y paga con su muerte. Pedro promete por su propia vida estar al lado de Jesús aún en la muerte. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo hace 3 veces, después de lo cual tan solo llora amargamente. En cada una de las negaciones, él traiciona y se aleja cada vez más. No solo Jesús, sino también de sí mismo se aleja. La acusación por parte de los presentes en la escena es cada vez más fuerte. Transita desde el tú estabas con Jesús hasta el verdaderamente tú también eres uno de ellos, y pues hasta tu habla te descubre. En esta última, no solo está en juego el vínculo de Pedro con Jesús, sino también su pertenencia al grupo de discípulos y su origen, el lugar de nacimiento. A esta serie que va en increscendo, Pedro responde con una negación también cada vez más fuerte. Va desde el no entiendo lo que dices hasta no conozco a este hombre, maldiciendo y jurando. ¿Y cuál es el resultado de las 3 negaciones de Pedro? Claramente traiciona a su maestro. Cuando dice no conocerlo, no saber quién es, niega el vínculo entre ambos, niega su camino, su guía e incumple su fuerte promesa. En contraste con Judas, se puede leer en Pedro que el miedo y la cobardía, lo cual lo convierte en un acto infame y más cercano, sí cabe a la traición. Pero además, y esto es lo que más nos va a interesar, se traiciona a sí mismo, ya que por mediación de la negación no tiene el reconocimiento de lo que está haciendo, no tiene maestro, no tiene un grupo de pertenencia, no tiene origen, es decir, queda completamente desvinculado, aislado de su mundo y de sí mismo. Ese fue el día terrible del día jueves de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy jueves, según el relato de los acontecimientos en esta última semana de Jesús en la tierra, es el tiempo de la intimidad con Jesús, de pasar tiempo con Él. Jesús experimentó el rechazo, la enemistad, la crítica,
Mira cómo Jesús reaccionó y pídele fuerzas para reaccionar de la misma forma en situaciones difíciles y semejantes. Muchas personas te pueden fallar, pero Jesús nunca te fallará. Lo diré una vez más. Muchas personas te pueden fallar, pero Jesús nunca te fallará. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Déjeme concluir de esta forma. Yo espero que esta meditación sea de provecho para algunos cristianos atribulados, pero mi mayor oración es para los pecadores impertinentes. Que el cuadro que he estado tratando de pintar pueda ser visto por algunos que vendrán y confiarán en ese hombre maravilloso, este maravilloso Dios que salva a todos los que confían en él. Búsquenle. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo confíen en él y serán salvos. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confíen solo en él, confíen en él plenamente y que la gracia del Señor Jesucristo les alcance para salvación. Si en esta mañana usted está buscando una relación con Jesucristo, le invito de todo corazón para que usted medite y que usted pueda orar para invitar a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su corazón. Ore de esta manera. Señor Jesús, te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado. Quizás para mí casual estar aquí ahora en este grupo de Facebook mirando una predicación en Semana Santa, pero sin duda no es ninguna casualidad que la palabra de Dios se haya expuesto toda esta semana y se seguirá exponiendo hasta el próximo día domingo. Señor, permíteme tener una relación contigo. Confieso que tú eres el Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Hazme una nueva criatura y nunca te salgas de mi corazón. Te recibo en mi vida desde ahora y para siempre. Quiero conocerte cada día más, tener una relación íntima contigo y poder decir que soy tu hijo y que voy rumbo al cielo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano pastor Miguel Ángel, por esta predicación desafiante. Nos queda a nosotros hacer caso a estos desafíos que tú nos has pronunciado con base bíblica. Si usted que nos acompaña en esta mañana desea conocer un poco más acerca de la vida y obra de Jesús, ahí en el Facebook se ha puesto un link, una liga. Con todo gusto y toda confianza puede poner sus datos para establecer un contacto con alguien que le pueda ayudar a consolidar cualquier duda como respuesta o cualquier información que usted necesite con respecto a la vida de Jesús. Ahora, mis amados hermanos, tenemos la intervención especial de un grupo allá de Chetumal que quiera adorar a nuestro Dios con el himno o el canto Digno es el Señor. Buenos días. Es para nosotros de gran bendición y un privilegio estar en este momento compartiendo esta alabanza que sea para honra y gloria de nuestro Dios. Gracias por
para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Así será, hermana. Oramos, hermanos. Amantísimo buen Padre Celestial, ¿qué refrigerio espiritual hemos recibido, Señor? Para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y ahora, Señor, te pedimos que nos despidas en paz. Tu lectura, tu palabra ha sido leída, cantada, Señor, predicada y escuchada. Guárdanos en el hueco de tu mano, Dios, para nuestro reencuentro el día de mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. En Facebook también gracias por su atención. Hemos concluido nuestro culto de media semana, de Semana Santa, y los esperamos mañana con gusto a las 8 de la mañana. Que Dios les bendiga.